Bueno, regresamos en este panorama de la mañana. Iniciamos esta semana con un invitado a la altura de nuestra audiencia y de lo que queremos comunicar diariamente en este espacio. Se trata de Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP. Y siempre es importantísimo conversar para conocer su visión y la visión del empresariado dominicano sobre muchos temas importantes de la nación. Gracias, Celso Juan, por estar con nosotros en este panorama de la mañana. Muchas gracias a ustedes y bueno, muy honrado de estrenar este programa que promete mucho para todos los seguidores aquí en la República Dominicana y también en los Estados Unidos. Celso Juan, vamos a iniciar de inmediato con temas importantísimos para aprovecharlo. Hay un debate por mucho tiempo en cuanto al tema de la modificación del Código Laboral y la cesantía. Hay quienes expresan que ustedes como empresarios lo que quieren es eliminar de golpe y porrazo la cesantía. Los sindicalistas dicen que la cesantía es intocable. Hay propuestas, hay una propuesta del gobierno de una modificación laboral. ¿Cuál es la posición de ustedes, del CONEP, con relación a este tema y por qué? Bueno, de entrada, el tema es sencillo. El sector privado no se opone, no quiere eliminar la cesantía. Eso es un mito. Ahora le puedo explicar un poco más, pero de entrada el sector privado no tiene la intención de eliminar la cesantía. Eso es incorrecto. Como ustedes saben, el Código de Trabajo, el Código Laboral, es del 1992. O sea que responde a las realidades de aquella época. Es un código que se hizo en momentos donde había que relanzar el país, porque había una crisis muy profunda económica. Ahora no. Ahora lo que queremos es catapultar el país hacia años de porvenir. Como ustedes saben, los modelos económicos se agotan, no existen por casualidad. Y lo que el país tiene como reto es relanzarse para los años que vienen por venir, porque realmente la tecnología, el mundo, la geopolítica, todo ha cambiado y no podemos tener un código que tiene desfasado. 32 años. Entonces, desde el año 2013, más o menos, se ha estado discutiendo. Luego en el 2022 se relanzó con la Comisión Consultiva de Trabajo y se han llegado a muchos acuerdos, eso es cierto, sobre todo en el área procesal y lo que tiene que ver con la jornada. Todo lo que tiene que ver con la jornada, más o menos por vía administrativa, se estaba ya trabajando en el Ministerio de Trabajo, o sea, las empresas tenían un mecanismo para hacerlo. Y básicamente el tema que también debe ser abordado, y eso es lo que nosotros planteamos que se aborde, que no se deje fuera, es el tema de la cesantía, porque es un tema que impacta en la capacidad de las empresas a mejorar los salarios, a tener más previsibilidad de cuál es su pasivo laboral. Es un tema también que tiene una influencia importante en la informalidad. Entonces, ¿qué pasa? El 96% más o menos de todas las empresas son micro y pequeñas. Si le sumamos la mediana, es 98,5% más o menos. Y el resto son las grandes. Entonces, realmente eso es algo que impacta de forma importante, sobre todo a las micro y las pequeñas empresas, que también, según una encuesta del Banco Central, que se hizo en conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio, un trabajo reciente y muy importante, casi el 80% son informales, de la micro y pequeña. Entonces, de lo que se trata es de que el código tenga la profundidad necesaria para que esos temas que son sistémicos, que son importantes para que el país se siga desarrollando, para que también podamos abrir la puerta a la formalidad a todas esas empresas, que dicho sea de paso, la informalidad laboral quiere decir una desprotección también en la seguridad social. Entonces, eso es lo que se está buscando, pero siempre con el mayor respeto de los trabajadores, siempre manteniendo los derechos adquiridos a la cesantía,
manteniendo las cesantías. Se han tratado también varias alternativas. Nadie está casado con una. Se ha hablado de tope, se ha hablado de seguro, se ha hablado de fondos. Y de eso se trata, de que el diálogo continúe. Porque en nuestro país, la estabilidad social, la estabilidad política y sobre todo el crecimiento económico sostenido, que es la magia que le mostramos al mundo que permite que sigamos avanzando, no se ha logrado por casualidad. Se ha logrado mediante un diálogo. Entonces lo que nosotros proponemos es eso, que continúe el diálogo y se lleguen a los mejores acuerdos. Yo me voy a quedar con las reformas. Ya él le preguntó sobre la reforma laboral y yo quiero hablar sobre la reforma fiscal, que el presidente, bueno, las tres se introdujeron ahí mismo, la constitucional, la fiscal y la laboral. Pero en cuanto a la fiscal, ustedes como CONEP tenían cierta resistencia, aunque ustedes también estaban conscientes de la necesidad del país de esta reforma y lo dijeron, lo plantearon, estaban conscientes de la necesidad de la reforma fiscal o la reforma tributaria, pero cuando se introduce presentaron cierta resistencia como casi todos los sectores del país. La retiraron del Congreso. ¿Esperaban ustedes que se volviera a reintroducir para volver a discutir? O sea, ¿se quedaron esperando una reintroducción del proyecto? ¿O se sienten ya conformes con que el presidente no volvió a plantear? Porque todos estamos conscientes de que el país necesita una reforma fiscal. Bueno, el CONEP siempre fue muy coherente en el sentido de tener el entendimiento de que una reforma fiscal era y es necesaria, no solamente porque lo plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo, sino porque sabemos también que es un tema, hay temas sistémicos que deben ser abordados para precisamente catapultar el país hacia ese crecimiento económico sostenido y con paz social que ha tenido en los últimos 50 años, aprovechar los vientos de cola que tenemos ahora, que nos favorecen para poder impulsar el país a ese progreso y bienestar para las próximas décadas. Entonces es un tema que siempre ha habido la coherencia y el conocimiento de que debe ser abordado. En ningún momento el CONEP se resistió, ni el sector privado, a una reforma fiscal. Sí, obviamente es normal que dentro de la discusión haya sectores que expresen su opinión, su oposición a algunas medidas, porque la naturaleza de una reforma fiscal es esa. O sea, se está hablando de impuestos, no de otra cosa. Y realmente ese tipo de debate es lo normal. La verdad que siempre también apoyamos la decisión del presidente, fue valiente de haberla retirado cuando se detectaron algunos inconvenientes y es lo más, nosotros lo respaldamos también en ese momento, pero no desde el punto de vista de que alivio ya salimos de este tema, sino sabemos que este es un tema pendiente para el país. Como dije al principio, cuando hay crisis, las reformas se entienden más cuando todo está bien o cuando se ve que hay cosas positivas, porque no todo siempre está bien, pero en nuestro país hay que destacar que hay muchos aspectos positivos que incluso nos distinguen de otras naciones que tienen problemas profundos, sociales, económicos, que son lamentablemente nuestros vecinos cercanos. Entonces es más difícil hablar de una reforma fiscal cuando la economía está creciendo, los sectores están creciendo, las exportaciones están creciendo, el turismo está creciendo. Pero realmente es necesaria para resolver temas sistémicos pendientes, como lo es el gasto público, el déficit, y todo esto está relacionado con el tema eléctrico, que tiene un déficit. O sea que es un tema pendiente y nosotros estamos prestos a volver a participar. Realmente lo hemos planteado en su momento como un pacto de nación. Es más fácil explicar a la nación que hay algunas reformas. Digo, no es más fácil porque nunca es fácil, pero realmente vemos que tiene sentido plantearle a la nación temas tan sensibles como una reforma fiscal, el mismo tema laboral, en el marco de un pacto de nación,
donde se busque también acercamiento en el liderazgo político, porque vuelvo y digo, se está tratando de empujar al país a seguir un crecimiento económico que vaya más allá de la renta media, que de hecho es mítico. Hay países que se quedan atrapados en la renta media, llegan a un nivel de crecimiento y de bienestar, y luego para poder seguir más allá y pasar a una economía en mayor nivel de desarrollo o desarrollada, requiere de reformas más profundas. Entonces, Mira. realmente, estos temas hay que seguirlos oportunamente, y lo que siempre hemos planteado es eso, que se vean dentro del marco de un pacto de nación, donde un tema va correlacionado con el otro, y todos debemos poner de nuestra parte, y lo que se busca es que en los próximos 20 o 30 años no estemos hablando de la séptima economía de Latinoamérica, sino tal vez la sexta, la quinta, donde estemos hablando tal vez del doble de PIB per cápita, Sí. etcétera. Nilda. Bueno, pues muy buenos días. A propósito de que estábamos hablando del proyecto de reforma del Código Laboral, usted, como bien dice, ya el trabajador está esperando esto. Igualmente ustedes como empresariado, usted nos comentó del tema de ese consenso que se llegó, y me consta, porque al momento del ministro de Trabajo presentar el código, se habló de que había un 98% de consenso. Y eso había sido luego de vistas y reuniones tripartitas de los empleados, los empleadores y el gobierno. Entonces, si hay ese 98% de consenso y el único disenso es el tema de la cesantía, ¿por qué aún el empresariado no permite o se siente esa especie de aprehensión con relación al código? Porque definitivamente los empleados no van a permitir que se toque el tema de la cesantía, y lo único que tienen es la retranca con relación a ese proyecto es la cesantía. Bueno, lo que pasa es que esa suma no es ponderada, eso es una suma sin ponderamiento. Realmente, si lo vemos desde el punto de vista ponderado, el código ha sido consensuado en un 60% aproximadamente, no un 98%, porque son 3 temas fundamentales y hay un tema fuera. ¿Cuál sería ese tema que está afuera? El tema de la cesantía, y hay algunos aspectos. Y lo que nosotros planteamos no es que se elimine la cesantía, sino que se aborde el tema y se busquen alternativas para que esas pequeñas y medianas empresas, sobre todo, no tengan una razón para irse a la informalidad. O sea, de lo que se trata es de ampliar las personas, los trabajadores que están cubiertos en la formalidad, con contratos formales, con seguridad social, en empresas que se abocan a la formalidad. Y eso es un reto que tenemos como país. O sea, nosotros no podemos, o pensamos que no podemos permitirnos decir que reformamos un código que tiene 32 años y realmente no abordar el tema de la informalidad laboral, porque realmente es un tema sistémico que luego va a tener que ser abordado en el futuro. Entonces, de lo que se trata ahora es abordar con toda la profundidad debida, obviamente con todo el respeto de los trabajadores, con todo manteniendo los derechos adquiridos y manteniendo las conquistas, pero adaptándola a esa realidad que es la informalidad laboral y otros aspectos también que llaman a ser discutidos dentro del tema laboral, el tema de la cesantía, etcétera. John. Don Celso, bueno, hablando de reforma, ¿cree usted que es obligatorio, porque va a ser necesario, dice usted, a futuro, ¿usted cree que es obligatorio la ampliación de la base impositiva o solamente con la clasificación del impuesto en función del tamaño de la empresa y mecanismos para eliminar la evasión fiscal? ¿Es posible que nosotros combatamos el déficit fiscal cada año? Bueno, definitivamente hay países que se han abocado a la digitalización como una forma de proveer con mejores herramientas cada vez a las autoridades recaudadoras para ir combatiendo la evasión, que todos los países la tienen y el nuestro no escapa a eso. Pero realmente viéndolo ya dentro de un marco más amplio, el tema fiscal hay que verlo en toda su profundidad
y llevar, a hacer las discusiones necesarias y llegar a los consensos que permitan que se siga generando empleo, que se siga desarrollando diferentes tipos de emprendimiento, que se siga manteniendo una economía diversificada, que se siga atrayendo la cantidad de inversiones o más, y sobre todo que podamos crecer por encima del promedio de 5%, que es lo que hemos promediado en los últimos casi 50 años, y poder llevar un ritmo que duplique la economía cada 10 o 13 años. Entonces realmente para eso hay que verlo de una forma más amplia y llegar a los consensos necesarios. Kimberly. Don Celso, uno de los puntos que se ha debatido en esta reforma del Código Laboral es el tema de la dominicanización de la mano de obra o de la nacionalización de la mano de obra para reformar la normativa 80-20. ¿Cómo va eso? ¿Qué nos puede contar sobre los mismos y los obstáculos que ustedes han encontrado para que eso sea posible? Bueno, es un reto muy grande que tienen los sectores que dependen de esa mano de obra. Se han visto iniciativas importantes como la que hizo Acoprovi recientemente, y es un tema que también está ligado a un tema sistémico que de hecho tiene que ver con los temas que el diálogo tripartito debe abordar, que es el aumento de la productividad. El aumento de la productividad es clave para que un país se siga desarrollando con crecimiento económico sostenido. O sea, nosotros no podemos hablar de seguir creciendo o de crecer incluso más allá del 5% que hemos hablado, sin abordar el tema de la productividad laboral. Y eso también tiene mucho que ver con la competitividad de esos sectores que dependen de la mano de obra extranjera, que realmente respaldamos las acciones del gobierno buscando que la inmigración ilegal no esté arropando el país, sobre todo dentro del marco de un tema tan sensible como lo es la crisis de institucionalidad que hay en Haití. Así que de eso se trata, de que sigamos trabajando para organizarnos más y trabajar para aumentar la productividad laboral. Alfredo. Don Celso, hay una discusión todos estos días con un reglamento que ha implementado la Suprema Corte de Justicia sobre la ocultación de datos de implicados en procesos. Hay algunas voces que se han pronunciado. Esta última, el ex fiscal del Distrito Nacional, Guillermo Moreno, quien dice que es un reglamento que inaugura una nueva forma de impunidad. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Bueno, realmente, sinceramente nosotros no lo hemos analizado a fondo, no hemos puesto posición, pero siempre hemos respaldado la justicia, pero apegada al debido proceso. Y realmente hay siempre sobre la balanza el tema de que se haga justicia, siga ser justicia, que tampoco debe ser, eso atenta contra el debido proceso. Y vemos que esto es una propuesta tal vez que va en ese sentido. Entonces, lo que se refiere básicamente es, usted sabe que cualquiera limita a la prensa el acceso a los expedientes. Entonces, se resalta como una manera de ocultar los datos, que usted no tenga acceso a lo que se está dirimiendo en la acusación de una persona. Es básicamente eso. Y se está diciendo que riña hasta con la Constitución y las leyes por el libre acceso a la información y a la libre expresión y difusión del pensamiento de estos menesteres. A eso que se refiere básicamente. Sí, he visto los pronunciamientos sobre todo de la prensa, pero de nuevo lo que debe ser es ampliamente discutido y consensuado, y siempre apegarse al debido proceso, porque es un tema sensible que afecta también y que no se lleve a la mediatización de la justicia. Ese es un reto grande que siempre existe. Celso Juan, séptima economía de Latinoamérica,
Los últimos 20, 30 años hemos escuchado mucho que la economía dominicana ha crecido, pero el gran reto de ese crecimiento es la desigualdad, que se redistribuya mejor ese crecimiento que el país ha tenido económicamente. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo puede República Dominicana, verdad, continuar esa visión de que, como usted decía hace un rato, en 20 años tenemos la quinta economía de la región? Si el modelo educativo dominicano, a pesar de la gran cantidad de recursos que se le ha estado asignando en los últimos 13 años, no da señales de avanzar. Problemas estructurales como la salud, el transporte, cosas básicas, elementales para que un país pueda crecer, o sea, siga desarrollándose, porque si no hay desarrollo humano, el crecimiento por sí solo son estadísticas. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder transferir ese crecimiento, desparramar eso hacia que la población pueda sentir ese bienestar? Bueno, realmente nosotros siempre lo hemos indicado y de hecho, luego de la 10ª convención empresarial, el tema educativo salió como el tema más importante, sobre todo dentro del eje de desarrollo humano, que fue uno de los 2 únicos ejes que se trataron en la convención empresarial del CONEP, con más de 60.000 empresas a nivel nacional, a través de las 70 organizaciones que conforman el CONEP, incluyendo la Cámara de Comercio en todo el país. Porque realmente el tema educativo cada vez más es clave para que la distribución del crecimiento económico sea posible o mejore o siga avanzando, pero también para que siga habiendo crecimiento económico. Por eso decía al principio que debemos ver estos temas como un pacto de nación, porque no son temas aislados, están estrechamente relacionados. La educación tiene que ver hoy en día ya no solamente con poder dar acceso a sobre todo los jóvenes del futuro que mañana van a ser parte de la fuerza laboral, de los emprendedores, de los empresarios, sino también los que van a hacer posible el crecimiento económico. Entonces, sin educación de calidad, porque como tú bien dijiste, educación hay. El 70% de la educación es pública y el país está haciendo una inversión enorme de 4% del PIB, pero casi un cuarto del presupuesto nacional, que cada año crece, así mismo como crece la economía, sin mediar una palabra. Sencillamente esa asignación se entrega. Entonces, hay que hacer una revisión profunda del sistema educativo. Se han hecho muchos esfuerzos que hay que reconocerlo, pero se requiere una intervención mayor para que esa inversión se traduzca en educación de calidad que permita dotar de la nueva tecnología, de las herramientas necesarias para adaptarse a un mercado laboral como el de hoy, que en 5 años va a ser diferente y en 5 años va a ser todavía más diferente al paso que va la tecnología. Entonces eso es clave, no solamente para que haya una mejor distribución en la riqueza, pero también para que el país siga creciendo, porque sin educación de calidad, no hay mano de obra sin calificada, innovación, sin investigación, sin el capital humano necesario, es muy difícil hablar de crecer como hemos estado creciendo o más. En ese mismo sentido, hablando de capital humano necesario, la República Dominicana es uno de los principales países en fugas de cerebro de la región. Y la semana pasada la vicepresidenta se refería a eso. A veces queremos dejarle todo al Estado para que los jóvenes se queden en el país, para que no se vayan, se van a estudiar fuera y entonces se quedan por allá. ¿Qué está haciendo el sector empresarial, el sector privado, para que esos cerebros no se nos queden fuera, jóvenes dominicanos con mucho talento que no les sirven a su país porque quizás no encuentran las oportunidades? Bueno, el sector privado está invirtiendo en el país en cada vez más con un nivel de confianza muy importante en la economía. El 90% de la inversión en República Dominicana viene del sector privado, aproximadamente 89-90%, en una economía muy diversificada. Y eso es muy importante
para poder generar más oportunidades a todo a los jóvenes y a todo también en lo que conforman la masa laboral, para también generar oportunidades para los emprendedores que pueden ser suplidores de empresas o que pueden también destacarse en un área de la economía. Así que realmente de eso se trata. Ahora también tenemos un rol conjunto que hacer, y es seguir atrayendo inversiones, seguir impulsando el crecimiento económico. El crecimiento económico trae más inversiones y cada vez tecnifica más el nivel de las empresas y sobre todo esa relación que existe entre los diferentes sectores. O sea, la economía, por ejemplo, el agro suple el turismo, el agro suple la industria, la agroindustria, la zona franca se suple de la industria local, y esos encadenamientos productivos también hacen que se generen todavía más oportunidades, y de eso se trata. Entonces, para nosotros es clave que el país siga creciendo al nivel que ha estado creciendo y más, para poder generar más oportunidades. Esa es la vía, pero también hay que trabajar para mejorar la educación, para que esos jóvenes puedan insertarse en todas esas oportunidades que genera una economía en crecimiento. Hay que verlo también, y por eso hablaba al principio de un pacto de nación, como un tema también fuera de nuestro país. O sea, en Estados Unidos el mercado laboral está generando una demanda fuera de los Estados Unidos. Y de hecho eso fue un tema importante de campaña. En Europa hay un decrecimiento de la población que demanda también jóvenes de otros países. Entonces nosotros tenemos que vernos en ese espejo y también verlo como un tema que debemos abordar dentro de ver el país poder crecer por encima del 5, del 6% que estamos hablando. Kimberly. Don Celso, te hablaba un poco de la educación pública de grado, ¿verdad? De educación inicial y básica y educación media, pero ver la preocupación que ustedes, los empresarios, siempre han tenido y que plantean en cada congreso. ¿Ha habido un acercamiento entre la academia de formación de las universidades, Infotep, de técnicos profesionales, para que ese mercado laboral, las oportunidades tanto a nivel nacional como a nivel internacional se puedan aprovechar, cambiando esa oferta de formación? O sea, hay un diálogo serio para que eso se produzca. Y lo otro es el valor agregado a nuestros productos. Vimos ahí el cacao orgánico, que le están empezando a agregar valor al producto, pero también vimos las trabas de ese mercado extranjero al que están exportando, ¿verdad? Entonces nos gustaría saber qué acompañamiento ustedes están dando a esos sectores que están siendo atrevidos y están agregando valor a sus productos. Bueno, el sector privado y la academia tienen un acercamiento muy importante. Sí. Y también con el gobierno hablamos también de las 4 hélices. Pero de lo que se trata es que ese acercamiento siga profundizándose. Se debe trabajar para actualizar los pensum para las demandas no solamente del sector privado hoy, sino con una vista hacia mañana. Poder llenar las necesidades que demanda la economía, poder trabajar más en investigación y desarrollo, en innovación. Esos son temas clave, porque realmente el mundo de hoy se va tecnificando. Tenemos una nueva tecnología o una revolución tecnológica que realmente está cambiando todo. Entonces, eso es sumamente importante, porque vemos que en algunas áreas del mercado laboral incluso hay demanda, no hay la necesaria oferta. Entonces, no hace sentido cuando tenemos un país con una población joven. Entonces, esos son los temas que estamos trabajando, y realmente hay una muy estrecha colaboración con las universidades, y eso es muy importante. En cuanto a la tecnificación, pues realmente es un tema que también es importantísimo, porque de lo que se trata es de aumentar el valor agregado
nacional. A mayor valor agregado nacional de la economía, mayor desarrollo y mayor bienestar social. Y ese es un ejemplo que acabo. En vez de exportar un commodity, pues entonces se han hecho avances muy importantes por parte de la industria del cacao, de poder llevar incluso la marca país a otros países, con productos de altísima calidad, ya productos terminados. Eso es algo que debemos seguirlo replicando en otras industrias. Alfredo, la última. Sí, gran preocupación por parte de la sociedad dominicana, de los sectores económicos, por la manera en que el actual gobierno maneja el tema del gasto del presupuesto general de la nación. En los últimos días, dos reputados profesionales de la economía, como es el caso de Antonio Siriaco, decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al igual que la señora Germania Montaz, quien fue su directora de la DGI, le preocupa el gasto corriente, el elevado gasto corriente del gobierno y la inversión más baja en gasto de capital en los últimos 50 años por parte de gobierno alguno. ¿Cuál es su opinión? Bueno, eso reiteradamente lo hemos dicho, que no es un tema de un gobierno, es un tema sistémico. De hecho, es el tema principal que se debe abordar en el marco de una reforma fiscal integral que atienda el ingreso y también el gasto. Eso es un tema sistémico que todo gobierno, o los últimos gobiernos, incluyendo el actual, se ha tenido que enfrentar. Una realidad donde la demanda del gasto son crecientes y los ingresos son limitados, con también un creciente déficit del sector eléctrico. Entonces, por eso decimos que esto es un tema que debe verse como un pacto de nación, en el marco también de un acuerdo político, porque requiere medidas que no son Pero dicen no que son no le ha populares. faltado dinero. 40 mil millones de dólares y 5 billones de ingresos cada vez más cada año. Y cada vez ese más dinero no los le ha gobiernos, el que venga, los anteriores, se ven en esa realidad. Se cuadra el déficit disminuyendo la inversión en capital, y eso atenta con el crecimiento económico, y eso es un tema sistémico. Entonces, de lo que se trata es, y es un tema también que por eso lo vemos, lo decimos que se debe ver dentro de un marco de un acuerdo político. Cada vez más, cada peso que se gasta en el Estado, es mejor gastarlo en obras de infraestructura y no en gasto corriente. Y eso es un reto, y eso conlleva medidas que no se pueden politizar y que el país necesita. Una reforma. Bueno, Reforma, no solamente una reforma, sino también una forma de administrar el Estado. Cada vez más hay una mayor necesidad de que el gasto público sea de calidad y que vaya en la mayor medida a las inversiones, porque el país no se puede seguir desarrollando sin infraestructura, De hecho, parte de nuestro desarrollo que exhibimos hoy a todo el que nos visite y se queda asombrado es todo ese aumento de infraestructura que es visible. No todo el mundo llega a una ciudad y ve que está construyendo un metro y que hay tantos edificios. En otros países, en Centroamérica, en otros países, uno va por 20 años y en 20 años se ve muy poco avance. Entonces, cada vez más hay que trabajar dentro de ese marco de mejorar el gasto público y hacer el gasto público más eficiente para poder seguir impulsando el desarrollo económico del país y para poder también darle el servicio público que requiere la población, que paga impuestos y que cada vez que le hablan de hablar de impuestos se cuestiona, bueno, ¿y qué yo estoy recibiendo a cambio? bueno, una ñapa, Celso Juan. Sí, a la mala. breve. ¿Usted cree desde el pragmatismo y la realidad que es posible erradicar el hambre de aquí al 2028? Sí, Sí, realmente es una meta que alcanzable. que en el tiempo. respaldamos que el presidente la haya anunciado y cuenta con todo nuestro apoyo. En nuestro país eso es posible y realmente hay toda la vía para hacerlo.
Bueno, Dale. gracias a Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP, por acompañarnos en este panorama de la mañana con todas estas informaciones tan interesantes que hemos sostenido en el día de hoy. Vamos a un contacto y regresamos en breve. Llévatelo, Cundo. Panorama FM 96.9